Es el tramo final ya del programa, el que reservamos para tener un ratito de conversación, de charla más reposada sobre asuntos de la actualidad. Lo está siendo desde hace días, lo ha sido también argumento central en la tertulia de hoy y es con el que cerramos este programa, Más que Palabras, aquí en TVR. Por eso es un lujo, es un privilegio contar con la presencia y el testimonio de quienes hoy nos acompañan, Marcos Mavares y Juan Ignacio Parra. Bienvenidos, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Marcos por parte de la asociación Avelar, Venezolanos de La Rioja, y Juan Ignacio también por otra asociación hermana que es Alma Venezuela. Y con el país en el recuerdo y con la patria en el plató. Uno no se olvida, ¿no? Aunque esté a tantos kilómetros. Para nada, todos los días. Porque en tu caso, Marcos, tienes esta clase de símbolos, es la bandera, la gorra en casa, recuerdos permanentes, ¿no? Totalmente, de hecho, en el día a día comemos arepa. Comemos arepa, desayunamos arepa casi todos los días y casi que la mitad de las noticias y acontecimientos, y más ahora, que estamos llevando, son de Venezuela. Son de Venezuela. Juan Ignacio, 14 años ya también aquí en España. Sí, exactamente. Y todos los días pensando en la patria, quizás, ¿no? Sí, siempre. Por más que uno se ha adaptado muy bien aquí a La Rioja y me siento riojano, el corazón está en Venezuela y nuestra patria de nacimiento. Ya no he tenido la oportunidad de volver. No puedo volver. Bueno, puedo volver, no puedo salir mientras que esté el régimen ahí. Si regresas, luego no me dejan salir porque tengo salir. unas medidas del régimen, una persecución política desde hace 14 años pues, que empezó por un tema empresarial y lamentablemente no puedo volver. Quiero volver indudablemente a estar ahí, a ver a mi familia, a estar conocer tus rincones, recuperar toda esa parte importante de Venezuela, ¿no? Claro. Están aquí ellos y les agradecemos mucho que vengan con valentía y con libertad a hablar de lo que está ocurriendo, a reflexionar sobre este nuevo momento que vive el país tras, no sé cómo decirlo, la operación de Estados Unidos que ha desembocado en los cambios que estamos viviendo. Tuvimos ocasión hace unos días de charlar para el informativo de forma más breve y nos contabais, ¿no? Esa sensación agridulce, mucha alegría, pero bueno, cautela, ¿verdad, Marcos? Sí, totalmente. Es el comienzo, estamos claros totalmente que es el comienzo de un proceso de cambio, tanto político, industrial, económico. No hay una ruta establecida totalmente. Yo creo que eso es parte de una operación, llamémoslo fase 2, fase 3, como vaya a ser. Estamos claros en que el tema de Estados Unidos no es una captura, simplemente ellos lo venían diciendo. Es una operación simplemente de captura y extracción de una persona que está usurpando la presidencia de la República de Venezuela y que, además de eso, tiene cargos. La razón principal no son cargos de narcotráfico. Inicio de un proceso largo, Juancho. Sí, es la primera vez que ganamos una batalla en esta guerra y eso hay que celebrarlo. Y agridulce por todo, pero la emoción que recibimos al ver a Nicolás Maduro esposado y preso no nos la va a quitar nadie a los venezolanos, ¿no? Claro, ahora arranca un proceso completamente distinto. No es fácil, y creo que lo sabíamos. Quizás ahora lo valoramos mucho más, que después de 27 años de una dictadura donde todos los poderes están completamente corrompidos, poder de un día para otro decir, ahora llegó aquí un nuevo presidente. No, hay que hacer un proceso de transición complicado, donde necesitamos el apoyo de Estados Unidos, sin ninguna duda, y del gobierno de Estados Unidos, porque si no es imposible. El ejército venezolano no está preparado para repeler un país, está preparado para atacar a la sociedad civil y para atacar a la oposición. Y eso es lo que estamos tratando de evitar con este proceso de transición, que claro, cuesta extenderlo, porque tener a Delcy Rodríguez ahí todavía y a Diosdado Cabello es tener a unas personas que están con los mismos delitos de Nicolás Maduro, pero que es la manera de ir poco a poco saliendo a llegar a unas elecciones y a recuperar nuestra libertad y nuestro Estado de Derecho. Que ese es el deseo de millones de venezolanos dentro y fuera de su país. ¿Llegasteis a creer en algún momento, cuando todo el operativo estadounidense, los barcos en el Caribe, los marines movilizados, pensabais que era teatro o que iba a desembocar finalmente en un proceso como el que hemos visto? Porque claro, con Donald Trump también hay mucho de escenografía y de mostrar, ¿no?, fuerza sin luego ejercerla del todo. ¿Pensabais que se iba a dar lo que se dio? Sí, indudablemente. Trump es un personaje y como es un personaje actúa en Venezuela, ¿no? Eso hay que valorarlo positivamente.
Pero una vez que mueve todo ese movimiento de barcos y de aviones, algo iba a hacer. No iba a retirarlos después con todo el costo que además que tuvo para Estados Unidos este movimiento. Algo esperábamos. No sabíamos cuándo, pero llegó el momento indicado para llevarse. No sabíamos qué iba a pasar, porque el que lo diga que lo sepa no lo sabe, que si Delcy y Jorge Rodríguez actuaron y vendieron, eso no lo sabe hasta ahora nadie, lo sabremos algún día, pero por ahora lo importante es que sacamos a Nicolás Maduro y a Cilia Flores y están presos los dos y van a ser juzgados por todos los delitos de droga y de asesinato, porque los crímenes, los centros de tortura que hay en Venezuela y la cantidad de presos políticos, la cantidad de muertos que ha habido por el régimen, tiene que pagarlo a alguien. Y no hay que olvidar, Marcos, que las elecciones, las últimas elecciones en el país caribeño, en el país americano, no se han desvelado las actas, permanece aún la sospecha o la certeza, ¿no?, de un fraude electoral que ha sido también durante todo un año. Ha estado Nicolás Maduro ejerciendo una presidencia que muchos países le estaban reclamando porque no era suya. Claro, totalmente. Vamos a hacer un poco de historia, no tanto en las últimas elecciones, las anteriores, las también ya 2017, donde el postulado era Capriles Radonsky. ¿Qué es lo que ocurre? La empresa que estaba a cargo del software era Smartmatic, una empresa española. Y de hecho, después al año de esa elección, el presidente de la empresa notifica que obviamente recibió presión para poder manipular el fraude. O sea, que esas anteriores elecciones ya le estaban pidiendo a la empresa poder manipular. Y efectivamente ocurrió lo mismo. A razón de 7 de la noche la página cae. Cuando vuelve a subir la página, todo lo que tú esperabas evidentemente estaba volteado totalmente. Ya de ahí para adelante el régimen de Venezuela cambia la dirección de esa empresa y toma una empresa, casualmente rusa, la dirección del software de la máquina. De ahí para adelante es difícil. Lo que no esperaba el régimen era la jugada magistral de María Corina, de a pesar de que la máquina genera una etiqueta, cada máquina en su software individual, esa subía la información central y después manipulaban los datos. Pero la máquina, la acta como tal, no la puedes manipular. Claro. Hasta el sol de hoy la página sigue caída del CNE. No se ha vuelto a habilitar. No la han vuelto a habilitar, no han cargado la información de las actas. Entonces, de ahí partimos. De ahí partimos, Juancho. Ahí es lo importante de María Corina Machado como persona, como política y como... porque independientemente que a lo mejor si lo hubieran nombrado ayer, cuando la semana pasada durara pocos meses en el gobierno por la situación del gobierno del régimen chavista, gracias a ella que logró demostrar, como decía Marcos, lo que sucedió el año pasado, es que se permite un poco más para las autoridades norteamericanas la entrada de Donald Trump y una mayor legitimidad para poder que actuar. No estás quitando a un dictador que está usurpando el poder. No estás quitando a un presidente que de una u otra manera había sido electo. No, estás quitando a un dictador que usurpó el poder. Y es muy importante lo que jugó María Corina y que seguramente lo va a jugar en un futuro más pronto que tarde. Insistíais también, ¿no?, hace unos días cuando conversábamos en que, claro, lo que decía ahora Juan, la estructura del poder en Venezuela todavía la controla el régimen tras casi 30 años. Y era muy difícil cambiarlo todo de golpe y que una persona ajena, externa, pudiera controlar desde los ministerios hasta el ejército, ¿no? Hasta el ejército. Sobre todo el ejército está completamente tomado en 27 años, ¿no? Y está tomado y comprado, porque cuando hablan del petróleo, que si nos van a quitar el petróleo ahora, el petróleo se lo estaban robando no solo los chavistas que se robaban el dinero del petróleo, sino los cubanos, los rusos, los chinos, los iraníes, y paré de contar. Has tenido la ocasión de viajar recientemente, ¿no?, a Venezuela. Sí. ¿Cómo está el país? ¿Cómo estaba la situación, lo que tú pudiste ver? Porque también puede llamar la atención desde fuera. Sí. El decir, bueno, es un país con muchos problemas, un régimen autoritario, una dictadura, el narcotráfico, pero de alguna forma sigue, continuaba. Hay cierta parte de apoyo popular, minoritario, me imagino, ¿no? Sí, efectivamente. Cabe destacar que en esta visita pude tocar 3 ciudades, Caracas, Valencia y Cumaná y Carúpano, de hecho. Es el mismo país, para los venezolanos que estamos afuera, es el mismo país maquillado precisamente y estratégicamente donde puedo preguntar en qué partes exactamente, sitios muy específicos de la ciudad de Caracas, porque no es toda Caracas, que es el centro de opinión. Si dominas Caracas, dominas todo el centro de opinión del país. Y temas que han sido puntuales en los últimos 5 años. Y llamo nuevamente a capítulo. Hace pocos años inauguraron un estadio de béisbol en La Rinconada de $70 millones, dice, cuando el Hospital Oncológico Infantil y la Maternidad Concepción Palacio, que son
íconos de la ciudad de Caracas por servicios públicos están destruidas. Cuando ves el maquillaje, que es donde precisamente han salido una nueva serie de influencers y de informativos, ¿verdad? Eso es lo que venden. Todo está bien, todo está perfecto, pero claro, importante, Venezuela, que yo sepa, en la Casa del Tesoro no ha autorizado el uso del dólar en Venezuela. Y tenemos muchos años y el gobierno lo ha dejado colar. Del 18 para acá, considero que de alguna manera Venezuela ha tratado de llevar esta economía paralela con el uso de la moneda. Y lo pude constatar ahora que fue. Cuando vas a un supermercado no llaman dólar, llaman ref de referencia. No claro. le dicen dólar, le dicen divisa. Ajá. Para que no sea más evidente una verdad que está ocurriendo. Claro, claro. Es decir, un país deteriorado, maquillado en esos puntos para que la opinión pública o la imagen en el exterior pueda ofrecer otra presentación, pero, Juancho, con dificultades enormes. Lo bueno es que no ha habido o no ha pasado hambre la gente, ¿no? Eso ha mantenido quizás durante tantos años. Bueno, no ha pasado, yo creo, sí. porque hay 8 millones de personas que hemos tenido que emigrar y que ayudamos muchísimo a nuestras familias que están allá. Eso es. Porque que tú te jubiles y que tengas una jubilación de $4 al mes, cuando un pan de molde cuesta 5, es muy difícil vivir. Y por eso hoy en día, en este último año, no sé si Marco en la asociación ha pasado, la gente que está llegando muy necesitada, gente que viene por dos motivos principales: o darle un futuro a sus hijos, Claro. o buscar la manera de mantener a sus padres que están jubilados y que no, al no haber seguridad social y al tener una jubilación que no te alcanza para absolutamente nada, es muy difícil subsistir en Venezuela. ¿Okay? Entonces Me es un país refería muy, yo a muy eso. complicado, siendo un país Claro, inmensamente rico en reservas y en todo, ¿no? Pero a eso me refería yo, ¿no? A buscar una explicación a por qué se ha podido mantener este sistema. Claro, lo habéis dicho muy bien, 8 millones de personas, el éxodo más grande de las últimas décadas después de los sirios, 8 millones de personas. Disculpa que te interrumpa, Sí. es la segunda migración forzada en toda la historia de la humanidad. Toda la historia. Primero los sirios y después nosotros los venezolanos. En España muchos, también en Colombia, mayoritariamente, Estados Unidos también. Estados Unidos. Y con esas redes que no se han deshecho. Imagino que habréis tenido ocasión de hablar con muchos que están en otros países, que están en Colombia, que están en Portugal, también hay una gran colonia venezolana, con esta sensación compartida, sí. ¿o no? Por la reciente captura del dictador, totalmente. Es como te dije, es agridulce, pero es el comienzo de un cambio. Es difícil decir, que es una pregunta, por supuesto, fíjate, el mejor ejemplo, Juan, que tiene más tiempo que yo aquí en España, claro. ¿Regresaríamos? De repente no, porque el tema principal que sale el venezolano es por seguridad física, obviamente, y medicina, temas de salud. ¿Qué es lo que pasa? Ya haces vida afuera, tienes hijos acá, entonces devolverse es como si yo me llevara a mi hija española, criada aquí, empezaba a crear aquí, que me la lleve. Es difícil. Yo curo... Opinión personal que Venezuela económicamente tiene capacidad para en 5 años recuperarse, pero la capacidad que queremos todos, capacidad la moral, esa Venezuela del manual de Carreño, de ser amables, de ser confraternos con cualquier nacionalidad que haya ido, 10 años. Si tenemos que hacerlo, no importa, ya te venimos de 27 fatales y de verdad que esperamos 10 años y para allá queremos ir. Ojalá que sea así. Juan, ¿cómo observáis desde España, algunas minoritarias también, manifestaciones, expresiones de solidaridad con Nicolás Maduro, con el régimen bolivariano, expresiones casi siempre desde el espectro de la izquierda o de la extrema izquierda, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Con mucho rechazo a eso, pero rechazo por alguna razón válida, que es que independientemente de la ideología que tú tengas, extrema izquierda, extrema derecha, derecha, centro, lo que quieras, el régimen de Nicolás Maduro es un régimen criminal, un régimen que no tiene defensa de ningún tipo por nadie. El centro de torturas que se ha creado en Venezuela es, yo creo, ejemplo del mal como tal. Entonces no hay manera de que un venezolano pueda entender que alguien que no vive en Venezuela y que no es venezolano pueda defender al régimen de Nicolás Maduro, porque es imposible defenderlo. Puedes defender la ideología que tengas, pero eso es indefendible y por eso lo rechazamos absolutamente. También. Sí, en este caso, documentando un poco cuando iba el proceso del gobierno de Venezuela, yo he escuchado mucho a los cubanos. Y nos decían exactamente una cartilla de manejo de masas. Y atacan primero el sistema educativo, el sistema judicial y siempre las armas. Por eso que cuando Chávez, haciendo memoria, Chávez le quita el voto a los militares y les dice que no deliberen. Pero a lo que vimos, el primer ministro de Defensa salir de su servicio y hacerse ministro, eso.
Y los cubanos nos venían diciendo y nosotros no creemos, no creemos. Por eso es que actualmente nosotros le decimos a muchos españoles, es una receta, los mismos ingredientes con diferentes actores. Mucho cuidado con eso porque cuando ya tú le das un toque o le das muchos toques a los medios de comunicación con una línea muy orientada a que todo tiene que estar controlado y que el pecado es tener una libertad de expresión plena, ahí hay que activar alarmas. Qué interesante estas consideraciones y qué apasionante también, por supuesto, poniendo sobre la mesa el drama de tantos millones de personas, los que están en el exilio, los que se han visto obligados a emigrar, los que han fallecido en las represiones, en las manifestaciones, los que han estado encarcelados, torturados, los que poco a poco van saliendo también, ¿no? Y con esto casi vamos a finalizar. ¿Cómo veis este último paso, este nuevo paso que es el de liberar a los presos políticos poco a poco, porque aún no se sabe cuántos hay, dónde están, pero bueno, ya estamos viendo esa imagen, ¿no? Sí, fíjate lo siguiente, lo último que pude leer anoche es que no cuadran las cuentas entre los presos políticos y en la fe de vidas que ha liberado o que ha dicho el gobierno que tienen. Puedo presumir, Dios quiera que no sea así, es que hay unos que ya están desaparecidos, otros que lamentablemente no pueden dar fe de vida. Y yo creo que es la última carta que se está jugando debajo de la manga el régimen a nivel de la parte de autoridad, de represión. Hablamos de Diosdado Cabello, que es el que maneja esa parte. Jugar esas cartas como última opción porque saben que, por lo menos en el caso de Trump, la orden es ir por él. Eso te lo puedo asegurar. Esa orden está dada. Es el siguiente. Es el siguiente. Es el siguiente, exactamente, ¿no? Antier hace poco dijo que ya había 25 millones de dólares de captura. Si lo está diciendo es para que esto viene en cualquier momento. Lo ha detenido porque quiere que las cosas vayan pasando. Pero yo creo que la liberación de presos es muy importante. Y cuando comentabas antes que los partidos de aquí izquierda que defienden al régimen, deberían todos pedir la liberación de los presos, estar pendiente de eso, del cierre de los centros de tortura, de la liberación de los presos. Tengo una persona buena amiga que estuvo preso muchos años, que ha venido 2 veces a La Rioja, lo he traído para acá a conversar, que es Loren Salet, que está declarando ahorita muchísimo. Sí. Loren es muy gran amigo y conoce su historia, y él lo tenían callado aquí, ha decidido hablar y decir lo que está viviendo, lo que él pasó, claro, y lo que deben estar pasando todos los presos que están en Venezuela. Y es muy importante que esa gente por lo menos salga mientras que se termina de hacer esta transición del régimen a un régimen democrático y de vuelta a la libertad. Si me permites agregar algo que ya hemos aprendido todos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, a raíz de tanto tiempo de una marcha, contramarcha, una marcha, retiran los cuerpos de seguridad y entran los colectivos para reprimir, para disparar, para matar. Hemos visto en motocicletas, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Esta nueva etapa, el régimen está tratando de maquillar la operación, tratando de maquillar lo que está pasando, y vamos a ver mucho. No creo que sea la de La Rioja la única manifestación, la de Madrid, a favor del régimen. Lo que sí aprendimos y nuestro mensaje a difundir es el siguiente: no caigamos en provocaciones. A través de un mensaje de paz, con mucha firmeza, saber y darle claro a esta gente del partido de izquierda, partidos comunistas y todo, no ganan nada. Ya los venezolanos afuera y dentro estamos claros en que, debatiendo con verdad, sabemos lo que viene un cambio y es inevitable. Pues terminamos con una última reflexión, un deseo, un mensaje, lo que queráis. Aprovechad este último minuto. 2 cositas. Una, claro, en lo que tomaba Marco, es que los venezolanos más vinimos acá a trabajar, a un son de paz y a trabajar, a construir una región, a trabajar por La Rioja, y así lo hemos demostrado con nuestro trabajo y con nuestras inversiones que hemos hecho aquí para salir adelante, y para apoyar. Primos lejanos, hermanos, nietos de españoles de todos los rincones. Muchísimo, porque la colonia española en Venezuela es inmensa, por una gran migración que hubo en los años 50 y 60. ¿no? ¿Y qué queremos? Una libertad para Venezuela, que este proceso sea lo más rápido posible, lo más en paz posible, que no haya mucho más muertos de lo que ya ha habido en todo este proceso de 26 años, y que podamos tener pronto una libertad de Venezuela y poder por lo menos, en el caso mío, ir de vacaciones a visitar a mi gente. A regresar. Vale, también apoyo la palabra de Juan. Los venezolanos, la etnia venezolana, somos una etnia que el 75% de nosotros tiene alguna formación profesional, técnica o la que sea. Y somos de naturaleza de por sí emprendedores. Nosotros trabajamos la hora que sea, si hay que pararse temprano nos paramos. Entonces, eso nos orgullece muchísimo. Donde llegamos hacemos la diferencia. Y como cierre, y apoyo las palabras de María Corina Machado, esperamos que esta transición sea lo más en paz posible y hasta el final.
y hasta el final. Pues es donde hemos llegado nosotros. Marcos Mavares, Juan Parra, un lujo, un placer. Seguimos en contacto, seguiremos seguro hablando en las próximas semanas y meses porque España está absolutamente comprometida, vinculada con Hispanoamérica, como no puede ser de otra forma, y por supuesto con Venezuela y con el tiempo que vive en este inicio de 2026. Unos 3.000 venezolanos en La Rioja, 2 de ellos, 2 asociaciones aquí este ratito en TVR. Gracias y mucha suerte para vuestro país. Gracias, Carlos, a ti por todo el apoyo de Venezuela. Así lo dejamos, termina el programa, pero sigue la información ahora aquí en TVR Noticias. Hasta ahora.